Bueno, ahí está. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ignacio González. Voy a coordinar esta mesa de ponencias de las primeras jornadas de archivo cuerpo y memoria que organiza el Instituto de Artes del Espectáculo. En primer lugar, bueno, quiero agradecerles a todos y a todas a las personas que trabajaron en estas jornadas, a todos los que nos están siguiendo, también por el canal de YouTube, especialmente en este contexto tan difícil. Así que, bueno, son unas jornadas de archivo, cuerpo y memoria. Estamos haciendo esa mesa virtual, pero lo que puede parecer una contradicción, pero de todas maneras, esta, esta mesa, digamos, está trabajando, o uno de los temas que trabaja va a ser la cuestión de los espectros, así que, digamos, lo que en algún momento puede parecer un poco raro, creo que, bueno, a fin de cuentas, en este caso puede resultar bastante interesante. La mesa va a estar estructurada del siguiente modo: cada uno de los expositores va a tener más o menos 10-15 minutos para poder exponer, y al final de la mesa vamos a contar con un tiempo de también 10-15 minutos, o un poquito más si es posible, bueno, para nada, charlar, reflexionar, hacer comentarios, preguntas, aclaraciones, reflexiones, lo que sea. Así que bueno, en principio quiero también, bueno, presentar a quienes nos acompañan el día de hoy: a Francisco Adriel, Vanina García Barciza, Laura Papa, Cintia Saxon e Irene Villagra. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Así que bueno, mi idea, como para no seguir con los preámbulos, es seguir el orden alfabético. Así que vamos a comenzar primero con Francisco Adriel. Él es pianista y musicólogo en formación, estudia en la UBA y en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Colabora también en una investigación en el Instituto Nacional de Musicología y es integrante del proyecto Cuerpos Espectrales, Archivo, Cuerpo y Memoria en las Poéticas Coreográficas Contemporáneas, radicado en el Instituto de Artes del Espectáculo. Y dirige también el proyecto de divulgación académica en redes sociales titulado Musicología Popular. Y nos va a presentar su ponencia, que es titulada Lo espectral en el cuerpo como archivo, una aproximación a partir de Derrida y Lepecki. Así que bueno, te cedo la palabra, Francisco, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Ignacio, buenas tardes. Confírmame por favor que ahí sí se vea la pantalla. Perfecto. Bueno, buen día, gracias por la introducción. Mi nombre, como bien dijo Ignacio, es Francisco Adriel. Soy estudiante de arte por la Universidad de Buenos Aires y formo parte de este proyecto junto con mis colegas. A continuación, comunicaré el estado actual de mi trabajo, que es la conformación de un marco teórico previo al análisis de obras específicas. Compartiré las relaciones análogas que detecto entre las ideas de Jacques Derrida expresadas en su obra Espectros de Marx y las de André Lepecki escritas en su artículo El cuerpo como archivo. Antes de compararlo, me parece bien que introduzcamos brevemente a cada autor y obra por separado, iniciando con Derrida. Fue un filósofo francés que vivió entre 1930 y 2004. Creó la deconstrucción, que es una estrategia para criticar tanto textos filosóficos como instituciones políticas. Sus obras coexistieron en la década del 60 con la de otros grandes autores como Foucault y Deleuze, integrando la generación de filósofos franceses conocidos como los incorruptibles. En 1993, Derrida publicó el libro que nos interesa, Espectros de Marx. El título evoca la primera denominación que Marx pensó para el Manifiesto Comunista, espectros. Derrida presenta aquí una lectura de Marx en el contexto de la derrota de quienes se proclamaron sus herederos junto con el triunfo geopolítico del liberalismo. Otra de las obras que inspiran a Derrida es Hamlet, de Shakespeare. Ambas piezas versan sobre la angustia por la aparición de un espectro, en Marx el comunismo y en Hamlet el padre. Para Derrida, un pensamiento marxista deconstruido es relevante para el mundo actual a pesar del supuesto triunfo de la globalización. Conjurar a Marx nos permite dialogar con sus espectros. Para evocarlos, es necesario criticar la realidad actual, autocriticar el marxismo contemporáneo y abrazar una esperanza mesiánica por la justicia. Vamos ahora a detenernos en la idea que más nos interesa, que son los espectros. Los espectros definidos por Derrida no responden a la metafísica platónica. Están entre la vida y la muerte, lo presente y lo ausente, lo posible y lo imposible. Habitan los lugares mediante el asedio, que es estar sin ocupar, y así acechan toda la historia de la filosofía occidental. El espectro es un otro porvenir,
hay que disponerse a su arribo y aprender a vivir con él. El espectro también inaugura un nuevo tipo de temporalidad e historicidad al ser la conjunción de pasado, presente y futuro. Introducir esta noción de espectro hoy permite realizar abordajes críticos tanto epistemológicos como histórico-políticos. Derrida también trata otros asuntos, como el trabajo del duelo y la crítica a Francis Fukuyama y su obra El fin de la historia y el último hombre, pero no me voy a detener en ellos, pues son no esenciales para el propósito de mi exposición de hoy. Ahora vamos a hablar de André Torres Lepecki, nuestro segundo autor. Es un teórico de los estudios de la performance, nacido en Brasil en 1965 y posteriormente radicado en Estados Unidos. Su interés por la danza desde la perspectiva de los estudios de la performance tiene dos objetivos: enfatizar la articulación entre filosofía y danza contemporánea y preguntarse por el sentido y la crítica de los modelos de análisis de la danza contemporánea producidos por coreógrafos de los estudios de la danza. En su artículo El cuerpo como archivo de 2012, Lepecki observa que la danza contemporánea de los países centrales tiene interés en la recreación de obras del siglo XX. Esto condujo a varios teóricos a postular nociones respecto al archivo en las artes del movimiento, marcadas generalmente por la nostálgica búsqueda de un pasado perdido. Lepecki se diferencia de estas ideas postulando el deseo de archivo, un marco afectivo, político y estético alternativo para las recreaciones de danza, así como para sus relaciones con los sistemas de mandato archivístico. El deseo de archivo es una capacidad de identificar en una obra pasada campos creativos todavía no agotados que están siempre presentes y esperan activarse. En este sentido, el cuerpo del bailarín es archivo y el archivo es también un cuerpo. Lepecki analiza tres obras de danza para demostrar la existencia de este deseo: The Sky Remains the Same, A Heaven of Heaven y la práctica realizada por Richard Moore a principios de 1990 en torno a las obras de Martha Graham. La primera pieza pone de manifiesto cómo la recreación es un modo afectivo de historicidad que aprovecha las posibilidades de futuro liberando al pasado respecto de sus numerosas domiciliaciones archivísticas. Su analogía política es rehusar de la unicidad de la obra original y del poder del autor. De este modo, las recreaciones representan la promesa del fin de la economía. En la segunda entendemos que el archivo no es una idea introspectiva, sino una dispersión de acontecimientos. Lepecki afirma que la danza no está sometida al afecto melancólico de lo perdido, sino que se rige por un sistema de excorporaciones e incorporaciones que permiten unir el pasado con el presente y sentar las bases para una recreación futura mediante el intercambio de modos de compo e incomposibilización. Por último, sobre Moby Graham, Lepecki cita a Avery Gordon para entender que la conjuración del espectro de la histórica bailarina es un efecto sociológico que desencadena historicidad y añade un componente afectivo a la actual política de recreación en la danza. Las economías autoral, temporal y afectiva fueron en efecto afectadas por la aparición del fantasma, gracias a la conjuración realizada por Moore. Podemos decir incluso un poco más. Lepecki entiende la obra de arte como un ente más o menos autónomo que no se agota en su primera manifestación ni se limita al designio de su autor. La tarea del recreador, entonces, es recoger las fuerzas vitales de una obra y actualizar ese plano de la composición siempre incompleto, pero consistente. En fin, las recreaciones son modos singulares de politizar el tiempo y las economías de la autoría, mediante la activación coreográfica del cuerpo del bailarín como un archivo creativo y transformacional. Las ideas de cada autor ya han quedado claras. Si comparamos la definición de espectro que nos da Derrida y la concepción del cuerpo como archivo de Lepecki, es posible hallar relaciones análogas que se complementan y enriquecen ambos términos de cara al análisis de obras de danza contemporánea. Contrapongamos entonces punto por punto ambas teorías para señalar lo espectral en el cuerpo como archivo. Así como el espectro está entre lo presente y lo ausente, la recreación en danza que hace del cuerpo del recreador un archivo es posible gracias a una similar oscilación entre presencia y ausencia. El espectro es un porvenir que inaugura un nuevo tipo de temporalidad e historicidad.
La obra de danza, en cuanto goza de virtuales e infinitas recreaciones, siempre deviene y no se agota en sus interpretaciones concretas. Derrida critica el fin de la historia y propone un marxismo deconstruido para entender el mundo contemporáneo, denunciar al liberalismo y poner fin a la metafísica platónica, mientras que Lepecki, por su parte, critica la concepción tradicional de archivo, que excluye las corporalidades y las vivencias efímeras y propone una deconstrucción de la cuestión de la desaparición en danza para liberar al arte de sus domiciliaciones archivísticas y del poder del autor. Podemos ahorrarnos la sección dedicada a Richard Moore y Martha Graham, pues en su texto es muy clara la alusión que Lepecki hace a los estudios de espectralidad y a la naturaleza de los fantasmas. Así llegamos al fin de esta exposición. Como ha sido señalado, es posible postular correspondencias entre el pensamiento de Derrida y el de Lepecki. Los estudios de la espectralidad pueden dialogar con los estudios de la performance y viceversa para lograr una mejor comprensión de las recreaciones y el archivo en la danza contemporánea. Ciertamente hay algo de espectral en la concepción del cuerpo como archivo. Si echamos mano de las ideas postuladas por ambos autores, veremos que son útiles al momento de analizar obras de danza, que es el siguiente paso en el trabajo del cual hoy he comunicado su etapa inicial. Espero que hayan encontrado interesante esta presentación. Muchas gracias por su atención y les dejo la bibliografía por si gustan tomar captura. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, la verdad, súper interesante. Y además con el tiempo muy bien y muy cronometrado. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente exposición de Vanina García. Vanina García Barciza es licenciada en Arte Latinoamericano por la Universidad de Buenos Aires. Forma parte también del equipo de investigación del proyecto de cátedra de la asignatura Problemas de la Danza, Cuerpos Espectrales, Archivo, Cuerpo y Memoria en las Políticas Coreográficas Contemporáneas. Investiga, bueno, en torno a los archivos de sentimiento y trauma en la danza y se halla en proceso de escritura de su próxima pieza artística. Participa también como performer en congresos vinculados a los estudios teatrales en Argentina y España. Y bueno, la ponencia que va a presentar se titula Obras como archivos de sentimientos, suspenderse en el punto espectral de Requiem de Luciana Acuña. Así que, bueno, te escuchamos, Vanina. Gracias, Ignacio, por la presentación. Bueno, me voy a aventurar a leer mi escrito, así que espero que puedan disfrutarlo. Eh, los estudios recientes de la danza se detuvieron a reflexionar en torno a obras que hacen referencia a figuras destacadas en el campo. En ella se despliega el universo poético y también temático de estas personas o grupos como un modo de rendir homenaje o un ejercicio de memoria a partir del tratamiento de su material de archivo. Requiem, la última cinta de Krapp, es una obra dirigida por Luciana Acuña e interpretada por casi todos los integrantes del grupo Krapp. Fue estrenada en el año 2021 en el marco de la Bienal de Performance de Buenos Aires y cerró el Festival Internacional de Buenos Aires en febrero del año 2022. Por su parte, los estudios sociales argumentan que nuestra época está caracterizada por un marcado gesto archivístico. Esto genera la conformación de distintas prácticas orientadas al registro de eventos y a la reconstrucción de documentos y prácticas artísticas o sociales como un modo de pensar y hablar de estos hechos. En diálogo con esto, Anne Betkovich se pregunta en torno a la posibilidad de considerar a los textos culturales como depositarios de sentimientos y emociones codificadas, no solo en lo que narran, en el contenido de los textos, sino también en las prácticas que rodean a su producción y a su recepción. Entonces instala la pregunta respecto a si es posible conformar una serie de archivos de sentimiento y archivos de trauma. Reflexiona también en torno al concepto de trauma y problematiza la idea de archivo, porque este, al igual que la memoria, el trauma, está marcado por el olvido, la dislocación, el desplazamiento de sus temporalidades y detalles. Argumenta que esto genera nuevas formas de documentación, estrategias de registro, rituales y hasta representaciones que pueden pasar a formar parte del acervo cultural de distintos grupos sociales. Me pregunto entonces,
si Requiem puede ser leída en clave de archivo de sentimiento y cuál sería la metodología de análisis adecuada para responder a esta pregunta. Por último, la otra dimensión que tomo, desde los estudios teatrales, han problematizado la idea de puesta en escena en sus análisis al acuñar la idea de concretización que realiza el público que recepciona la obra en cada una de las sucesivas instancias que tiene el acontecimiento. Arriban a la conclusión de que el texto espectacular es un objeto de estudio dialógico entre las partes emisoras, los performers, los directores y las receptoras, el público presente en el convivio. De Marinis propone como modelo provisorio de comprensión del hecho teatral, de recepción del hecho teatral, 6 niveles o subprocesos que forman parte de este acto receptivo. Van desde la percepción, la interpretación, sea pragmática, semántica o semiótica, hasta las reacciones cognitivas y emotivas, la evaluación que se hace del hecho, la memorización y su posterior evocación. No solamente tiene en cuenta el momento presente de la recepción, sino también lo que va sucediendo en el tiempo a medida que nos separamos del hecho. Yo fui parte del público que siguió el recorrido de Krapp a lo largo de los últimos 20 años. También fui público de Requiem. Al igual que muchos de ahí presentes, también lloré durante la función y transité una serie de sensaciones físicas y afectivas los días posteriores. Por esto, para la presente comunicación, me tomo el desafío de realizar un análisis interpretativo a partir de la evocación de las emociones durante la recepción de la obra en vivo y las ideas y reflexiones que se instalaron en mi memoria y a las que puedo acceder a través del recuerdo. No apelaré al registro audiovisual disponible, ya que no intento completar los espacios de indeterminación, sino que quiero evocarlos, recorrerlos, y así realizar un ejercicio de memoria afectiva, como un modo de tensar la idea de documento que explica Jacques Le Goff, también como un intento de poner en valor el efecto de la circulación de las emociones que propone Sara Ahmed. Laura Papa e Ignacio González proponen desde el área de archivo, cuerpo y memoria apelar al concepto de espectros que aporta Jacques Derrida como una herramienta analítica para el abordaje de las obras que invocan proyectos inconclusos y obras o personalidades del pasado. Por lo tanto, este concepto va a atravesar los distintos puntos de mi análisis para reflexionar en torno a estas zonas liminales entre ausencia-presencia, materialidad-inmaterialidad, vida y muerte. Mi hipótesis es que el grupo, a través del recurso de la seriación de distintos elementos lingüísticos y extralingüísticos que se despliegan en la escena, construyen un punto espectral donde buscan convocar la presencia del fallecido director y a la vez refuerzan su ausencia, explorando y proponiendo así al público, de cuerpo presente en el hecho teatral, distintos modos de transitar el duelo, no solo de Viasotto, sino también del propio grupo. Tengo el recuerdo vivo del video proyectado en la pantalla ubicada en el fondo del escenario. En él aparece la figura del coreógrafo y se repite de manera seriada a lo largo de toda la pantalla. No podría precisar cuántos Luis hay, pero sí que está vestido y con el mismo gesto que ya vimos en el video de una obra anterior del grupo titulada Lado B, ¿A dónde van los muertos? Estos Luises se mueven como en canon, se van encendiendo de a uno y pertenecen un largo rato en la pantalla que ocupa todo el ancho del escenario. Resulta abrumador. Pienso en las figuras hechas por holograma, esa mezcla de ciencia ficción y satisfacción del deseo de ver moverse a una persona fallecida tan solo un rato más. Las ideas en torno a la intermedialidad que propone Ruth Cubillo Paniagua me ayudan a pensar en los efectos ambiguos que generan la imagen audiovisual del coreógrafo. Luis está y no está en la obra. Está su imagen que activa nuestro recuerdo, pero esa imagen está distorsionada, digitalizada, se adapta a la superficie sobre la que se proyecta. Está y mira a cámara, no está y no respira en escena. Cubillo explica que la intermedialidad en una obra no necesariamente está dada por la inclusión de material audiovisual u otros artilugios, sino que también se hace presente en los modos de producción y narrativas de las piezas.
Me llama la atención el recorte vertical de la imagen, como si fuera una pantalla de teléfono celular gigante. Otro momento es en el que la escenógrafa, la vestuarista e iluminador suben al escenario para leer varios fragmentos de su cuaderno de artista en voz alta y comentan sobre lo inconcluso de estos bocetos. Estoy segura que en el momento que lo escuché en la obra pensé en Kafka y su último pedido, que desoyó su hermana, que una vez muerto quemaran todos sus textos. También estoy segura que vinculé este pensamiento con el de la mujer que aparecía en lado B y que se preguntaba principalmente respecto a dónde van las ideas que tenemos en la cabeza una vez muertos. Me encontré pensando en estas ideas, proyectos de obras dichos en voz alta a un público de danza, y se me ocurrió la pregunta sobre quién, con un gesto de consanguinidad kafkiana, recogería el guante de esas páginas. Considero que el concepto de documento que desarrolla Jacques Legoff en diálogo con las reflexiones en torno a los cambios producidos en los procedimientos de registro y procesamiento de datos a partir del desarrollo tecnológico me pueden ayudar a evocar esta escena y analizarla desde su dimensión afectiva. Por un lado, el hecho de que todo el equipo de trabajo esté visible refuerza la ausencia del coreógrafo. Conocemos los nombres de estas personas por haberlos leído en los programas de mano, pero ahora se corporizan, habitan el rol de performers y realizan un acto casi profano al leer en voz alta un material reservado a lo privado. Por otro lado, que hayan decidido presentar el texto escrito, inconcluso, fraccionado, me permite pensarlo como un modo de resistencia a la muerte en tanto final, como el deseo de inmortalizar a Biasotto a través de sus obras, sus ideas y palabras. Exponer su inmaterialidad a través de la presentación de la materialidad del texto escrito. Legoff explica que el sentido moderno de documento apela a la idea de prueba, de testimonio, fuente histórica, y que a partir del desarrollo tecnológico se produce una revolución documental. Surge una nueva unidad de información que privilegia el dato y colabora en la conformación de nuevos archivos. Reflexiona en torno a la figura del historiador, en tanto encargado de seleccionar, jerarquizar, ordenar estos documentos y atribuirles un valor de testimonio. Por último, puedo evocar sin esfuerzo la secuencia coreográfica que interpreta Luciana Acuña, en la que de manera repetida salta hacia atrás para caer de espaldas al piso. Podría decir que este salto es un movimiento fundacional del dúo de coreógrafos. Se percibe la misma energía que irradiaban en sus obras, explosiva, que se conformó como una marca estilística de su danza. Pienso en esto en torno, y apelo, perdón, a la propuesta de André Lepecki, que plantea la idea de cuerpo como archivo. Él parte de que el pasado nunca se recupera, sino que éste se recrea para desbloquear, liberar, actualizar las potencialidades contenidas. Por lo tanto, lo concibe como una actualización encarnada. El archivo es el cuerpo. Pienso no solamente en el cuerpo de la bailarina que ante el público satisface nuestras expectativas, sino que también ese cuerpo danza la historia del grupo, su exploración de movimiento, los riesgos que corrieron, los límites que tensaron al interior del campo de la danza. Pero ese salto también se inscribe en nuestros cuerpos. En mi caso me reconectó con la vitalidad que sentí y las ganas de sumarme a esa especie de gesto desafiante ante la institución danza que ellos exponían en sus obras. Luciana saltaba como saltaba con Luis. El público explotó en el aplauso final. Al escenario subieron para recibir este aplauso cada uno de los integrantes del grupo que estaban presentes, acompañados por sus hijes. Sobrevolé la mirada por la platea y me crucé con ojos llorosos y rojos como los míos. Todos estábamos conmovidos. Necesitábamos responder de manera física a lo que estábamos transitando, a ese afecto que circulaba entre los presentes. Sara Ahmed, a través del concepto de economías afectivas, explica que los sentimientos no residen en los sujetos ni en los objetos, sino que son producidos como efectos de la circulación, y que esta circulación nos permite a su vez pensar en la sociedad de la emoción, socialidad de la emoción. Las emociones entonces no son algo que tenemos, sino que nos mueven, nos afectan, se inscriben en la superficie de nuestros cuerpos y nos hacen reconocer, además de nuestra superficie corporal, nuestro adentro y nuestro afuera. Es también lo que nos mantiene en nuestro sitio o nos da un lugar para habitar.
El movimiento conecta los cuerpos con otros cuerpos. Por lo tanto, exige la presencia directa para la conformación de espacios de comunidad. A modo de conclusión, considero que esta obra, en tanto hecho teatral que se concretiza a partir de la recepción del público de cuerpo presente, puede ser leída en clave de archivo de sentimiento y abre nuevas preguntas respecto a nuevas estrategias de registro y pone en valor al cuerpo como archivo de sentimientos. Además, exige la presencia plena y discute con la pseudo-solución que aporta el registro audiovisual y sonoro, que una vez procesado se convertirá en un código binario plausible de ser manipulado a través de programas electrónicos. No es la máquina la que elige, en este caso, acomoda, sino que es la memoria, nuestra memoria, con sus lagunas y recorridos erráticos, la que recuerda o lanza al olvido aquello que tomó al cuerpo, lo estimuló o anestesió por la simple presencia de una obra de danza. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vanina. Bastante fuerte. Estoy como todavía pensando, intentando pensar porque está como, bueno. No, es súper interesante. Tengo algunas cosas anotadas que después podemos volver. Bueno, y seguimos con, bueno, Laura Papa. em, que bueno, es profesora nacional de danzas, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Crítica y Difusión de las Artes, y se encuentra elaborando su tesis de la maestría en Crítica y Difusión de las Artes en la UNA. Es crítica de danza, performer y coreógrafa, docente e investigadora en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras, donde es adjunta a cargo de problemas de la danza y en el Departamento de Artes del Movimiento, como adjunta de Historia General de la Danza. Perdón, leí mal. Vuelvo. Docente investigadora en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras, donde es adjunta a cargo de problemas de la danza, y en el Departamento de Artes del Movimiento como adjunta de Historia General de la Danza. Ahí está. Fue directora de carrera del área de danza en Artes del Movimiento, UNA, dirigió la especialización en análisis coreográfico de la Facultad de Artes y actualmente coordina el área de investigación en archivo, cuerpo y memoria del Instituto de Artes del Espectáculo de Filosofía y Letras de la UBA y nos va a presentar su ponencia titulada Archivo, Documento y Reactuación en el laberinto de la historia. Así que, bueno, te escuchamos, Laura. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Y bueno, muy feliz de estar acá exponiendo. Finalmente llegaron estas jornadas que venimos armando desde hace tanto tiempo y con tanto trabajo, así que muy contenta de poder concretar nuestra participación. El propósito de este trabajo es analizar una escena del Laberinto de la Historia de 2015, una obra con coreografía de Laura Figueiras, Carla Rímola y el aporte de los intérpretes, dramaturgia de Laura Figueiras, Carla Rímola, Laura Papa y el aporte de los intérpretes, y música de Pablo Berenstein. Esta obra fue ganadora de la convocatoria para coreógrafos de la Bienal de Arte Joven 2015 para ser montada con la compañía de danza de la UNA y presentarse en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. En su presentación se señalaba: esta obra ensaya una perspectiva posible para pensar la historia de la danza en el Teatro Colón. Nuestra labor coreográfica se adentra en los objetos y se detiene en los detalles mínimos, en la biografía, en la pose particular. Piensa el cuerpo del bailarín como archivo de prácticas de movimiento. Mientras que el laberinto de la historia tematiza distintos momentos de la historia del ballet estable del Teatro Colón, en la escena particular a la que voy a referirme en este trabajo, se alude al trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de octubre de 1971, en el que fallecieron 9 bailarines, primeras figuras de la compañía y el piloto. Uno de los personajes del laberinto, una guía de sala que conduce al público por el recorrido espacial que propone la obra, oficia de intermediaria entre el público y las diferentes escenas, en el espacio liminal entre el adentro y el afuera de la obra, entre la ficción y la realidad. Al introducir esta escena, dice, voy a reproducir nada más que algunos fragmentos: Norma Fontenla y Jorge Negle fueron dos bailarines muy importantes de la década del 60. Ambos fallecieron trágicamente en un accidente aéreo cuando el avión en el que viajaban se precipitó en las aguas del Río de la Plata. Fue en 1971, un 10 de octubre. Un 10 de octubre que podría haber sido un domingo cualquiera.
La noticia conmovió a toda la sociedad. Es que un bailarín no desaparece. Algo de su paso queda en la memoria de los cuerpos. Luego, mientras que los bailarines que van a realizar esta escena se ubican en una fila sobre uno de los laterales del espacio, un video se proyecta en el fondo. La coreografía está construida en función de ese espacio donde habrá de realizarse, un lugar estrecho y largo en uno de los costados del centro de experimentación del Teatro Colón. Un segundo que me tiene que dejar de aparecer el cartel del Zoom para que pueda darle clic a lo que quiero mostrar. Ahí está. El registro audiovisual del Niño Brujo de Jack Carter, que Norma Fontaine y Jorge Nelia grabaron para la televisión poco más de una semana antes de su muerte, con mayor exactitud para Tele 11, que era el nombre que tenía en ese momento el Canal 11, como un disparador de la memoria. Este documento perdura hasta la actualidad como un registro de una obra por la que Nelia había obtenido reconocimiento nacional e internacional desde que en 1962 el coreógrafo inglés Jack Carter la montara con el cuerpo estable del Teatro Colón. El ballet El Niño Brujo, con música de Leonard Salcedo, era una obra costumbrista, narrativa, realizada en estilo neoclásico y ambientada en un pueblo del oeste de los Estados Unidos. A partir de ese año, la compañía la mantuvo en su repertorio, protagonizada por Nelia, a quien a veces acompañaba Nola Ferri y otras veces Norma Fontaine en el rol central femenino. En 1968, el ballet estable fue invitado al Sexto Festival Internacional de Danza de París, que tenía carácter de competencia. Allí participó con dos obras, Usher y El Niño Brujo, y ambas tenían a Nelia como protagonista. Laura Falcoff escribe que la crítica parisina subrayó su originalidad como bailarín, su personalidad, su vehemencia, su poderío y su inteligencia escénica. En este evento, José Neglia recibió la medalla de oro al mejor bailarín y Norma Fontaine fue reconocida como mejor bailarina por la revista Opus. La grabación de Tele 11 fue transmitida en un especial que tuvo muy alto rating para la época, pero la repetición, que fue transmitida por la emisora como un homenaje para los bailarines luego del accidente, obtuvo 50 puntos de rating, lo que más allá del oportunismo y del morbo, contribuye a dimensionar el impacto de estos artistas y el impacto que tuvo la noticia de su terrible final en la sociedad argentina de comienzos de la década del 70. En homenaje a estos 9 bailarines y bailarinas, el 10 de octubre se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Danza. En el laberinto de la historia, este documento no solo actúa como vehículo de información acerca de la fisonomía y el estilo personal de estos artistas, como también acerca de las características estilísticas de la obra, sino que está intervenido, editado. El fluir del movimiento se interrumpe, los gestos se aíslan, se destacan, se repiten y lo reconfiguran con procedimientos de organización del movimiento propios de la danza contemporánea. Asimismo, se genera un contrapunto, una tensión entre las palabras de la guía de sala y la coreografía. De un lado, la fecha, los datos de la biografía y los archivos periodísticos, el gesto nostálgico y respetuoso. Del otro lado, la imagen que se sigue recreando coreográficamente, que prolifera nuevos efectos, el movimiento que se encarna en otros cuerpos, la danza con los cuerpos vivos. En tal sentido, podemos pensar en los dos sistemas de transmisión de conocimiento y memoria social a los que hace referencia Diana Taylor y que denomina archivo y repertorio. La memoria de archivo, cito, se preserva a través de fotos, documentos, textos literarios, cartas, restos arqueológicos, huesos, videos, todos aquellos materiales supuestamente resistentes al cambio.
Y el repertorio, cito, tiene que ver con la memoria corporal que circula a través de performances, gestos, narración oral, movimiento, danza, canto, en suma, a través de aquellos actos que se consideran como un saber efímero y no reproducible. Fin de la cita. Taylor afirma que tanto el archivo excede al repertorio porque perdura, como el repertorio excede al archivo. Una performance en vivo no puede ser capturada por el archivo. Un video de la performance no es la performance en sí, el video no captura la memoria corporal. Construir recuerdos para el futuro. El nuevo video resitúa la escena en el lugar de la vida, no en el de la muerte. Escapa de ese sitio de la memoria en que los cuerpos de Norma Fontenelle y Jorge Neglia quedaron inmovilizados en la cristalización de una tragedia y los restituye al flujo vital, a la creación coreográfica y a la danza. Construye una forma de recuerdo que los muestra plenos, bailando, deseando, trabajando en lo que se destacaban. Por lo tanto, a partir del documento audiovisual se construye otro video que da pie a la producción de algo nuevo, una coreografía y una perspectiva del pasado que actúa en el presente y construye en dirección hacia el futuro. Como señala André Lepecq en El cuerpo como archivo, el deseo de recreación y las supervivencias de las danzas, podríamos decir que se produce, cito, un modo afectivo de historicidad que aprovecha las posibilidades de futuro, liberando al pasado respecto de sus numerosas domiciliaciones archivísticas. Pero no se trata únicamente de la intervención sobre el documento, sino que ésta, a su vez, da pie a la coreografía. La coreografía se construye en interacción con el video, es decir, que los cuerpos de los bailarines bailan con Fontenelle y Neglia y se apropian de sus movimientos y de su gestualidad. Voy a mostrar un breve fragmento de la coreografía. Bueno, quiero aclarar que lo que vimos es un registro, no es un video, digamos, elaborado específicamente, sino que es apenas un registro de la obra, que es, bueno, lo que se conserva de estas funciones. Retomando entonces mi exposición, no se trata, en este caso, de una coreografía que se presenta como una mera copia, no se persigue la semejanza, no son bailarinas y bailarines de danza clásica, sus cuerpos tienen otro aspecto, otro manejo del peso, de las dinámicas, otra actitud propia de bailarines contemporáneos. Además, no tienen la misma edad. En ese momento, Fontenelle y Neglia tenían 41 y 42 años respectivamente, mientras que los integrantes de la compañía son veinteañeros. Las diferencias son evidentes y nadie pretende esconderlas. Los movimientos del video son apropiados e integrados en secuencias de danza contemporánea.
Por momentos se dan encuentros, sincronicidades exactas, coincidencias que como un relámpago iluminan momentos de conexión, momentos en que pasado y presente acontecen en un tiempo único, un tiempo dislocado. Hace ya varios años, Richard Schechner escribió explicando su concepto de conducta restaurada que la performance es conducta dos veces actuada. Cito, la performance significa nunca por primera vez, significa por segunda vez y ad infinitum. Fin de la cita. En este caso, la coreografía del laberinto de la historia como performance funciona como conducta restaurada, en tanto retoma esos movimientos del pasado que se hicieron muchas veces y se apropia de ellos en el presente. Los reactúa para continuar su existencia ad infinitum, produciendo un encuentro entre tres generaciones de la danza argentina, aquellos intérpretes, las coreógrafas y estos intérpretes. Se trata de un recuerdo encarnado que presiona hacia y sobre la actualización. Así, en la performance se da un encuentro con lo espectral presente en la historia de la danza de nuestra ciudad. André Lepecki, en el texto antes mencionado, retoma la conceptualización acerca del archivo de Foucault y al respecto se pregunta: si el acceso al archivo no es el acceso a una sumatoria de documentos del pasado, sino el sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados, y aquí lo está citando a Foucault, ¿cómo entramos al archivo? Cito, la respuesta es solo coreográficamente, pues si algo sabe la coreografía es que un archivo no almacena, actúa. Fin de la cita. Así el cuerpo, la carne, el movimiento performan al archivo. El archivo se hace cuerpo y el cuerpo archivo para dar lugar a ese, cito nuevamente, al Lepecki, presente amplio que alberga los aspectos de la historia en ruina, desechados, perdidos, oscuros, empolvados, intentando no modificar su condición espectral. Fin de la cita. Rebecca Schneider cuestiona la idea de que la performance, lo teatral, la danza, es algo que por definición desaparece. Más bien este desaparecer actúa como un desafío al estatus del objeto conservable y a la noción de archivo como reservorio de datos materiales domiciliables. Cito Schneider. Una memoria social que existe restos visibles o materialmente rastreables es la arquitectura de un poder social particular sobre la memoria. La desaparición de la performance es un reto para la hegemonía ocular, que supone que el mundo visible es asequible al conocimiento del ojo y del cogito cartesiano. Fin de la cita. Por lo tanto, el rechazo de la omnipresencia de este modelo da lugar a otras formas de conocimiento, otros modos de recordar, que se dan en donde el performance permanece, ahí donde no gobierna lo ocular. El laberinto de la historia, particularmente la escena a la que me refiero en este trabajo, propone otros modos de recordar. Propone torcer la voluntad de la memoria dominante y reconectar el recuerdo con la vida, con el movimiento, con el afecto. En un juego de incorporaciones y excorporaciones de movimientos, la coreografía actualiza el pasado en el presente y como potencia política lo proyecta hacia el futuro. Al respecto, Andrea Lepecki señala que, cito, entender la danza como un sistema dinámico, transhistórico e intersubjetivo de incorporaciones y excorporaciones es entender la danza no solamente como aquello que desaparece en el tiempo y a través del espacio, sino también como aquello que pasa alrededor, entre y a través de los cuerpos de bailarines, espectadores, coreógrafos, y como aquello que también siempre vuelve alrededor. Fin de la cita. Así, la danza no es lo que pasa y lo que se va, lo que se desvanece en el tiempo y se pierde, lo que desaparece. La danza también es encuentro, es lo que pasa entre los cuerpos, y es eso que vuelve, lo que reaparece convocado por el encuentro, lo inmaterial que puja por hacerse visible a partir del deseo y del afecto activado. Es esa corriente que evoca e invoca no una presencia, sino a lo espectral. Bueno, muchas gracias por la atención.
Bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, también muy, muy interesante y muy en vínculo también con estaba pensando, ¿no? Con la ponencia recién de Vanina también. Como que hay ahí varias Totalmente. como para pensar. Así que bueno, ahora pasamos a Cynthia Saxon. Cynthia Daniela Saxon es maestra nacional de danzas clásicas, coordinadora de trabajo corporal y estudiante avanzada de la licenciatura en artes, de la orientación a artes escénicas de Filo. Se desempeña como docente de teatro en instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, y además realiza tareas de gestión y administración en el Teatro La Cochera de González Catán. Forma parte del proyecto también, bueno, de la Cátedra por Problemas de la Danza, Cuerpos Espectrales, radicado en el IAE. Así que bueno, te escuchamos, Cintia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ignacio, por la presentación. Pido disculpas por mi voz, porque estoy con una faringitis desde el día miércoles. Pero bueno, voy a compartir primeramente un fragmento que fue en realidad el que despertó mi interés por esta obra y esta investigación. Así que vamos aquí. Sencillito nomás. Después en el 82 participé como bailarina junto a Jorgelina Martínez Dors en una obra de Paulina Osona, que fue una de las pioneras de la danza moderna de la Argentina. Y él se llamaba Diálogo de Antígona e Ismena, con música de Carlos Chávez, y el vestuario era de Bruno Benier, que era un importante artista plástico. Antígona e Ismena discutían cómo proceder ante un decreto de Creón, rey de Tebas, que prohibía dar sepultura y llorar a Polínice, hermano de ambas. Una obra con una máxima, ¿cómo se dice? Rebeldía, una máxima rebeldía. Me salió, disculpen. Una máxima rebeldía y estaba presente la muerte. O sea, muertos sin sepultura, sin duelo. Cualquier semejanza con aquel pasado, ¿será coincidencia? Una pregunta. Bueno, cambiando de tema. Bueno, esas últimas palabras son las que más me convocaron de este fragmento. Esto se dio en el marco de Abrir Danza Abierta, un ciclo que se realizó en el Centro Cultural Kirchner en 2023, con motivo de cumplirse los 40 años de la restitución de la democracia en nuestro país. El objetivo era revisitar y evocar el ciclo Danza Abierta que se había desarrollado durante los últimos años del proceso dictatorial, durante los años 1981, 82 y 83. Como nos cuenta Laura Cherkov, Danza Abierta fue creada desde la comunidad de la danza en Argentina como un sujeto colectivo que en aquel contexto le hizo frente a la dictadura militar con la creación de un espacio de libertad y encuentro con la intención de reunir la creatividad dispersa por el miedo y preanunciando la salida hacia la democracia. Victoria Fortuna, en su capítulo La danza como el arte de la supervivencia, explica cómo la danza contemporánea ofreció estrategias de supervivencia al preservar la posibilidad de movimiento por fuera de las coreografías
que el gobierno militar estableció y vigiló activamente. Considera además cómo el ciclo Danza Abierta se presentaron obras que alegóricamente criticaban la violencia estatal, particularmente durante los últimos años de la dictadura. Y en este sentido es que a partir de las palabras de Silvia Keller se podría pensar, ya que ella misma se lo pregunta, sobre esta similitud entre estas mujeres protagonistas que están pensando qué hacer con el cuerpo de su hermano muerto y la realidad que se vivía en esos años con muchos cuerpos sin sepultura. Danza Abierta, 1982, tuvo lugar entre agosto y octubre y reunió alrededor de 90 coreógrafos, 500 bailarines y 56 funciones. El exitoso festival siguió el camino forjado por el conocido movimiento Teatro Abierto, preparando a la comunidad y celebrando públicamente la vitalidad de la práctica de la danza en toda la ciudad, movilizando una política de resistencia en bailarinas y bailarines, coreógrafas y coreógrafos, y espectadoras y espectadores por igual a través de performance de comunidad y crítica sobre y fuera del escenario. Danza Abierta movió cuerpos de una manera diferente a escalas sin precedentes. Este trabajo se propone una aproximación a la obra Diálogos de Antígona e Ismena mencionada en el video. La presentación de esta obra se realizó en el entonces Teatro Blanca Podestá, hoy Multiteatro, durante los días viernes 20 de agosto, 3 y 17 de septiembre y 1 de octubre. Para desarrollar esta aproximación y ese análisis de la obra, las primeras tareas serán, por un lado, entrevistar a las bailarinas y por el otro, recopilar el material gráfico existente. Mientras tanto, pensamos cuál va a ser el marco a esta investigación y aquí van a entrar en juego seguramente cuestiones relacionadas con la memoria, porque vamos a tener que apelar a la memoria de esas bailarinas. De acuerdo con Elizabeth Gelin en las luchas por la memoria, si bien el pasado no puede ser cambiado, sí se puede modificar el sentido de ese pasado, sujeto a reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad y en las expectativas actuales. Ese sentido del pasado es un sentido activo, dado por agentes sociales que se ubican en escenarios de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, otros sentidos o contra olvidos y silencios. Para Todorov, la memoria no se opone en absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar son la supresión y la conservación, ya que la memoria es, en todo momento y necesariamente, una interacción de ambos. El restablecimiento integral del pasado es algo, por supuesto, imposible. La memoria, como tal, es forzosamente una selección. Algunos rasgos del suceso serán conservados, otros inmediata o progresivamente marginados y luego olvidados. Conservar sin elegir no es una tarea de la memoria. Desde aquí también la importancia, me parecía, de un ciclo como Abrir Danza Abierta, donde la mención de la obra de Osona reactualiza de alguna manera metafórica quizás la lucha de los familiares de los desaparecidos. Voy a apelar a algunas concepciones desarrolladas por Jorge Dubati y la filosofía del teatro, y voy a ampliar todos los conceptos que él utiliza ahí. Para el teatro, aplicarlos a la danza. La danza sería entonces un objeto irremediablemente perdido, sobre el que los que artistas, creadores y espectadores deben asumir la experiencia del duelo para transformar la relación con la muerte. Un acontecimiento de la cultura viviente, en los cuerpos, en el espacio y en el tiempo. La duración determina el acontecimiento como efímero e irrecuperable. Por esta razón, quizás se podría pensar la historia de la danza como la historia de la danza perdida. En este sentido, se ampliará el concepto de teatro de los muertos para poder ser utilizado en relación con la danza, con una perspectiva historicista y territorial. Para Dubati, en Argentina, los muertos habitan la conciencia de los espectadores de la postdictadura y el teatro y otras formas artísticas
se encargan de invocarlos. Propone dos acepciones para el concepto. Leo. El concepto del teatro de los muertos fue ganando en extensión y pasó a tener para nosotros también un sentido genérico. Designa, en particular, el dispositivo poético de la memoria advertido en el teatro de la postdictadura respecto de las experiencias y representaciones del pasado, pero en general la inabarcable masa de teatro de quienes nos precedieron, el teatro que hicieron los ya muertos, artistas, técnicos, espectadores, y que de alguna manera misteriosa regresa cada vez que se produce un acontecimiento teatral. La memoria del teatro de los muertos se hace presente en cada nuevo acontecimiento. Por todo, el teatro que hemos hecho y hemos visto, ya estamos nosotros también, los que aún vivimos en el espesor histórico del teatro de los muertos. Esto está en el Teatro de los Muertos, Teatro Perdido, Duelo, Memoria, un artículo de Jorge Dubaty publicado en la revista Cena. Es decir, que el teatro de la postdictadura opera como un constructo memorialista, creando dispositivos de estimulación que hacen que los muertos se presentifiquen en la memoria del espectador, aunque no se esté hablando explícitamente de ellos. Cada espectador, cada público, proyecta a partir de esa estimulación aquello que lo involucra, lo compromete, lo desvela. Proyecta sobre esa ausencia sus propias preocupaciones, deseos y construcciones subjetivas. El concepto de teatro de los muertos entonces se vincula estrechamente al del teatro perdido. No se refiere principalmente al teatro perdido que puede ser encontrado, sino al que por su entidad de cultura viviente está irremisiblemente perdido. La pérdida es constitutiva de la cultura viviente en tanto acontecimiento. Pérdida y función ontológica del teatro son inseparables. Nosotros podríamos decir que sucede lo mismo con la danza. Y se van a distinguir dos acepciones de teatro perdido. La primera acepción refiere entonces a los textos que están provisoriamente perdidos, pero que pueden ser hallados, pero hay un sentido mucho más radical de la pérdida, que es aquello que es incapturable y definitiva e inexorablemente se pierde, como la vida de los que se han muerto. Lo único que podemos conservar o recuperar sobre los acontecimientos perdidos de la cultura viviente es información. No conservamos los acontecimientos teatrales del pasado, apenas algunos textos y escasa información adicional. En esta segunda acepción de teatro perdido, la pérdida es inseparable de la entidad ontológica del acontecimiento teatral. En la memoria del teatro se conservan entonces muchos componentes, pero otros también se pierden. Y hacer duelo implica entonces asumir la muerte de la cultura viviente, el teatro y la danza perdidas. Perdón. Vamos a volver al teatro perdido y en mi caso a la danza, solo a través de mediaciones incompletas que no son el acontecimiento y que por su cristalización traicionan su identidad efímera. La muerte entonces es constitutiva de la dimensión del acontecimiento viviente. Volviendo a la obra, Diálogos de Antígona e Ismena, como ya se dijo, podría pensarse si existe alguna analogía entre la lucha y rebeldía de Antígona por darle sepultura al cuerpo de su hermano muerto y la búsqueda incesante de madres y abuelas por recuperar a sus familiares desaparecidos, y si el relato mítico remitiría metafóricamente a la realidad argentina de los años de la dictadura militar. A partir de esta hipótesis se evaluará la utilización de conceptos sobre la espectralidad. El espectro es, según Derrida, aquello que no muere jamás y que siempre está por aparecer y reaparecer. Plantea que hay que hablar del fantasma desde el momento en que ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa, si no reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya, o por esos otros que no están todavía ahí presentemente vivos, tanto si han muerto como si todavía
no han nacido. Ninguna justicia parece posible o pensable sin un principio de responsabilidad para aquellos que no están ahí, aquellos que no están ya o no están todavía presentes y vivos. Craniolini plantea que el fantasma resiste a la ontologización. A diferencia del muerto, que está situado y ubicado en un lugar preciso, el fantasma transita entre umbrales, entre la vida y la muerte. No habita, no reside, sino que asedia. El fantasma desafía la lógica de la presencia y de la identificación. Hay una permanencia en la memoria a través del nombre, más allá del tiempo, pero es una permanencia que está anticipada. En toda relación con el otro, a través del nombre, en cierto modo, estamos anticipando nuestra propia muerte. Hacer el nombre el mensajero de la propia muerte, en tanto superviviente después de la muerte de su portador, porta consigo una ausencia, instaurando en el tiempo presente un quiebre. Por ello, el nombre se asocia a la temática de la firma, a pesar de que en general la firma va acompañada de la fecha en que se inscribe. La misma es la garantía de la ausencia, es decir, es lo que queda como marca de la persona cuando ésta no está presente. En este sentido, se podría pensar el modo en que Silvia Keller nombra la obra, la trae al presente desde la palabra. Una obra irremediablemente perdida reaparece. La palabra trae el mito, el cuerpo muerto, y en la selección memorística de la bailarina, esa analogía con el contexto en que se dio la presentación. A partir de ahora, comienza la investigación en sí, la búsqueda de lo material posible. Se sabe que no es la obra, que serán retazos de una historia, una selección de las memorias de los aún vivos, un recorte periodístico que quizás nos diga algo de lo ya perdido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. También, ¿no? Muy, muy interesante y también como para pensar, me había quedado con esta idea también del dispositivo de estimulación que trabaja Dugatti como, nada, como para pensar distintos procedimientos en las obras. Y bueno, y finalmente pasamos a la última expositora, Irene Villagra. Irene Villagra es historiadora, investigadora teatral. Su tesis de grado para la licenciatura en Historia se tituló Teatro Abierto y Teatro por la Identidad, la historia en el teatro y el teatro en la historia, que es del 2006. Ha publicado varios libros como Teatro Abierto en 1981, Teatro y Teatrología, que fue, bueno, primer premio Concurso Nacional de Ensayos Teatrales Alfredo de la Guardia del Instituto Nacional del Teatro. Teatro Abierto en 1981, Dictadura y Resistencia Cultural, Estudio Crítico de Fuentes Primarias y Secundarias del 2013, Estudio Crítico de Fuentes, Historización, Teatro Abierto, siglos 1982 y 1983 del 2015, y El devenir del Teatro Abierto, Estudio Crítico de Fuentes, Historización, Teatro Abierto 1984, 1985 y 1986 del 2016. Forma parte también de la INCRIT y se desempeña además como jurado de los premios Teatro del Mundo. Y bueno, Irene nos va a presentar su ponencia titulada Archivos en las investigaciones teatrales, consideraciones a partir de la experiencia con el archivo inédito de Osvaldo Dragún en relación con teatro abierto. Así que bueno, Irene, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos. Un placer inaugurar también, haber sido invitada a estas primeras jornadas de archivo, cuerpo y memoria. Bueno, yo voy a compartir mi experiencia metodológica para abordar distintos objetos de estudio. En nuestro caso, para las investigaciones teatrales, o sea, construcciones de un mundo otro, con poéticas, reglas y sistemas propios, las que como todo trabajo humano ocurren en paralelo al mundo. Considero que toda actividad humana es una obviedad, pero genera huellas o registros propios de su quehacer. Eh, yo me he manejado con, digamos, por el camino que tuve que andar desde el punto de vista de la historia, pero lo fui acrecentando con registros físicos en soportes de materialidad diversa.
o sea, y esto es lo que resultan ser las fuentes para las investigaciones científicas clásicas o tradicionales, digamos, que por supuesto se fueron ampliando con desarrollos tecnológicos, pero no solamente con eso, sino con estudios y posturas sobre los, digamos, ya posiciones diferentes frente a la fuente, que no me puedo, digamos, poner acá en detalle porque son larguísimos. Bueno, parto de algunas premisas básicas. Primero, que la historia es irreproducible. La historia, lo que ocurrió, lo que podemos hacer es, o de alguna manera a veces, o reconstruir, pero no solamente por acopio o reconstrucción, sino para, hay distintas, también apuntamos a distintas cosas, a aprender, trascender, reflexionar, volver a pasar, como he escuchado algunas ponencias anteriores, bueno, otros campos, que no es la reproducción, eso quiero dejarlo claro. Bueno, entonces parto de algunas premisas en base a la experiencia que tuve, muy artesanal por momentos, pero me di cuenta después del trabajo que es necesario atender a que cada producción humana permanentemente atesora tiempo, pasado, presente y futuro, y en simultáneo. Bueno, no voy a desarrollar acá, pero o sea que parto de eso. O sea que están las tres dimensiones. De las fuentes, o sea, no solo se obtienen datos, hay que indagarlas para desentrañar proyectos expresados o tácitos e interpretar los diversos universos simbólicos. Presento algunas consideraciones surgidas al trabajar con el archivo inédito de Osvaldo Dragón en relación a teatro abierto. Es un archivo donado por María Ibarreta en el 2006 al Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz. Allí, cuando lo ubico, conversando con Pelletieri, me muestra que tiene este tesoro, digamos, ubicado en 13 cajas y un bibliorato, sin orden sistemático. Lo fotocopio en parte, hasta que finalmente me autorizan, por persistencia, a escanear toda la documentación. Y voy estudiando los documentos y los voy publicando. Después, bueno, en la medida que fui haciendo algunas presentaciones, pero tuve la necesidad de tener algo sistemático. Aclaro que con posterioridad el instituto los conserva con otra modalidad. Bueno, ahora del contenido del archivo Dragón, que es el punto central, en particular considero las fuentes primarias, que son manuscritos que registran reuniones iniciales del pequeño grupo de dramaturgos provenientes del teatro independiente, convocando a directores, actores y técnicos a organizar un ciclo de teatro argentino contemporáneo, que luego llamarán Teatro Abierto. Además, manuscritos de reuniones de comisión directiva, listas de dramaturgos, directores, textos en borrador, algunos de los cuales luego están mecanografiados, algunas cartas, respuestas, adhesiones de solidaridad nacionales e internacionales ante el incendio intencional al Teatro del Picadero, listas con votaciones, programación, hojas contables, la transcripción de la conferencia de prensa para dar a conocer la apertura de Teatro Abierto en 1981, o sea, una conferencia de prensa en dictadura, ¿no? Como que el marco de nuestra historia reciente, digamos, eso es una marca que va a atravesar, ¿no? Nos va a atravesar también. Los trabajos y a nosotras. O el manuscrito titulado 31/10, que registra, lo encontré así, registra la Asamblea de Teatro Abierto al día siguiente de las elecciones del 30 de octubre de 1983, hecho histórico que marca el rumbo hacia, hacia la recuperación del sistema democrático institucional.
yo no digo recuperación de la democracia, es todo otro debate, sino que es la recuperación del sistema democrático institucional, que es otra cosa. Bueno, también la documentación referida a la organización de los ciclos teatro abierto 82 y 83 estaba dentro de esas cajas. Y también otras para 4 proyectos, el nombre de teatro abierto ya en postdictadura para el 84 y 85. Bueno, con todo eso, así que estaba mezclado, con las fuentes fechadas, organizo un archivo que denomino plástico, usando el criterio cronológico básico para ubicarlas provisoriamente en una línea de tiempo, quedando abierto para nuevas incorporaciones. Realizo la transcripción de los manuscritos para conocer su contenido. Incluyo borradores que registran cuestiones internas, intentos, aciertos, dificultades, como ocurre en todo trabajo. Y pienso que los borradores a veces son más interesantes que el trabajo definitivo presentado. Porque hay mucho, en el borrador hay improvisación y otras cosas que ustedes conocen de la danza, la música. Bueno, algo así quisiera, me parece que es mucho más rico. Bueno, conociendo el contenido, una vez que leo, recién estoy en condiciones de insertar las fuentes sin fechar, porque muchas estaban hojas sueltas, bueno, y ahí las ubico asociadas a temas en desarrollo o algunas me siguieron quedando sueltas hasta que fui comprendiendo el proceso del teatro abierto interno y pude ubicarlas. Luego intercalo las fuentes que yo obtuve para mi investigación previa, la tesis que citó Nacho, porque yo cuando estoy terminando la tesis me ofrece, me faltaba un mes, ya la tenía todas para entregar, y me aparece este archivo, y me lo ofrece Osvaldo Pelletieri, y le dije, mira, no puedo, en este momento es como que tengo que empezar de nuevo 2 años de trabajo o más. Pero bueno, apenas terminé, al día siguiente estaba ahí buscándolo. Pero bueno, de todas maneras, ¿yo qué hago? Con esto nuevo que encuentro, trato de ordenarlo, pero intercalo también lo que yo obtuve para la investigación previa, cuando no disponía del archivo Dragón. Y ahí continúo haciendo búsquedas de material en diferentes archivos, bibliotecas, hemerotecas, en la web, buscando algunas piezas faltantes para la comprensión, ¿no? Bueno, sistematizado el archivo plástico con todas las fuentes logradas y concatenadas, no es que es todas las fuentes, que es todo, sino todas las logradas, no las que existen. No sé qué es todo, no existe todo tampoco. Bueno, pero logradas y concatenadas, ahí estoy en condiciones de realizar una lectura como un continuum. En algún caso encuentro fuentes que las puedo agrupar en forma de series o secuencias. Detecto problemas, hago preguntas, confirmo o niego hipótesis. Ahí voy encontrando sentidos. Perdón. Que amplían y profundizan mi investigación anterior, que la realicé en base a bibliografía, notas de diarios, revistas, entrevistas, afiches, fotografías, al guión documental de la Asamblea de Teatro Abierto que filmó el cineasta Arturo Balazza, que le hago un homenaje, que falleció hace muy poquito, me enteré el mes pasado, filmada por Arturo Balazza, que es la base de la película que va a ser en los 90, País Cerrado, Teatro Abierto. Bueno, contar con el material inédito se me impone hacer nuevas entrevistas a los protagonistas. Incluso vuelvo a contactar a algunos entrevistados para indagar en problemáticas del objeto de estudio, que además abarca una grupalidad en la que observo que a través de sus propuestas se va modificando en el tiempo. Algunos protagonistas, además de brindarme su testimonio, ya como en una cuestión de confianza, me empiezan a ofrecer sus propias fuentes en relación a su participación. Bueno, así del conjunto de entrevistas, fuentes secundarias,
Analizo subjetividades, evocaciones, emociones y memorias, así como puntos de vista diferentes, pensamientos, explicaciones que me van a permitir situar al objeto de estudio y obtengo detalles que que me van a resultar finalmente la argamasa para unir intersticios o conocer cuestiones halladas en las fuentes. A veces hay cosas que eran como incomprensibles y las termino de completar con la entrevista, no solamente a uno, sino a varias personas participantes, de los protagonistas. Bueno, también reviso y actualizo el estado de la cuestión trabajado previamente. Del material bibliográfico en esa etapa ubico e incorporo un aporte clave, el de la politóloga Paula Canelo, estudiosa de los documentos internos producidos por la dictadura iniciada en 1976. Ahí me informo que al quinto año los dictadores ya preveían el recambio del elenco gobernante, cuando se estima que el plan de destrucción del aparato productivo de Argentina está concretado, como sabemos, a costa de exilios, incidios, aplicación de tormento, desaparición forzada de personas, pero cuyo plan económico fracasa. En ese fracaso del plan económico, a raíz de eso, indago puntualmente en el contexto 80-81. Hago foco ahí y detecto que la dirigencia de los partidos políticos mayoritarios, PJ, UCR y MIT, a los que se suman otros minoritarios, socialistas, demócratas, progresistas, etcétera, con apoyo del episcopado argentino, se va a agrupar en la multipartidaria y van a emitir documentos críticos al gobierno de facto que son publicados en la prensa. Son fuentes que agrego al archivo plástico, lo intercalo. Y ahí observo que la dirigencia política negocia la salida del régimen con un sector de las Fuerzas Armadas, un sector, concordando en su necesidad de cambios del rumbo de la política económica y dar cierta apertura a la sociedad. Encuentro que la multipartidaria hasta elabora un plan de gobierno y en el capítulo Cultura incluyen al teatro. Coincidentemente, entre 1980 y 81 es cuando Teatro Abierto se organiza hacia su primer ciclo, el que luego del incendio intencional se constituye como movimiento de resistencia cultural a la dictadura. Pero otro sector de las Fuerzas Armadas que se opone a la salida, disputando su continuidad en 1982, provoca la Guerra de Malvinas. Su derrota significa la caída del régimen, lo que desemboca en las elecciones de 1983. Y ahí vuelvo a la fuente 31/10, que la encontré con ese título. O sea que los hechos históricos que afectan también el curso del ciclo Teatro 82 e influyen en el ciclo 83, Teatro Abierto 83. El trabajo con archivos múltiples, que es otra categoría que me armé, de diversos orígenes, producidos por distintos sectores sociales y políticos, coetáneos al objeto de estudio, me posibilita cruzar datos. Revisando el contexto social de la época, derechos humanos, sindical y político, artístico, del periodo 76-83, corroboro que sectores denuncian y resisten a la dictadura, y voy a nombrar solamente algunos hitos. Desde 1977, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas. En 1979, la Comisión de los 25, o sea, en la cuestión sindical, ocurre la primera huelga nacional de trabajadores en dictadura, ¿no? En el 78, en el 79 tenemos la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. En 1979 se produce Alterarte, que es un conjunto de actividades artísticas, también en disidencia con la dictadura, de denuncia.
En 1980-81 se produce el Encuentro de las Artes y Teatro Abierto. En el Encuentro de las Artes ubico a varias personas de Teatro Abierto también, que no voy a citar, pero estoy participando. Y en 1981, en julio, la CGT Brasil realiza la segunda huelga general en la dictadura. Fueron presos muchos y, bueno, hay una serie de detalles. Entonces, pero volviendo a los archivos, conformado un conjunto suficiente y significativo de fuentes, paso de la etapa heurística a la etapa hermenéutica, a la interpretación, con el sentido, perdón, con el fin de hacer un estudio crítico de las fuentes que me proveen los archivos múltiples y plásticos, con, y así conformo un corpus para arribar a conclusiones e historizar a teatro abierto. Y concluyo con lo siguiente, que trabajar el objeto de estudio con su singularidad, pero como un ente más dentro de un entramado o red de relaciones, y también buscar sus conexiones construyen conocimiento. Así, las acciones artísticas, acontecimientos con sus diversas poéticas, ocurren y son parte del contexto del que proceden, y a la vez, en forma dialéctica, nutren y modifican el contexto en el que producen sus actividades. Y para finalizar, el archivo es un cuerpo y reúne memoria. Bueno, o sea, como que archivo, cuerpo y memoria. No sé, esto me salió al final después de haberlo, dije, ¿qué pasó? No, no es que lo pensé, la verdad me salió espontáneamente. Y bueno, eso, lo hice súper sintético porque yo me extiendo demasiado por lo general y traté de acotar, pero bueno, no sé si quedó claro, pero como que la fuente no es lo único, pero que el corpus sí, y está muy atravesado para mí por el contexto, a veces consciente e inconscientemente, porque algunos artistas que participaron, por ejemplo, en el teatro abierto, tenían conciencia de lo que hacían, otros no. O sea, que lo llamaban y entraban como todo el ímpetu de la gente joven, veníamos, estamos haciendo esto y se sumaban, pero con todo el valor, aparte de los experimentados, también eso es otra de las características del teatro abierto, de sumar a las nuevas generaciones para esa época. Bueno, por ahora esto. Si me quieren después preguntar, encantada. Y Bueno, un placer escuchar todas las otras ponencias. bueno, muchísimas gracias, Irene. Bueno, justo también estaba pensando, bueno, ya que estamos retomando con teatro abierto, digo, por un lado, es y no es lo mismo trabajar con fuentes de teatro abierto, digo, en el sentido de que, bueno, uno va a trabajar sobre fuentes de un acontecimiento teatral, pero por otro lado, bueno, tiene también todo ese carácter mítico que lleva consigo, digamos, teatro abierto. Entonces, lo que estaba pensando es, bueno, en este caso vos te especializaste en ese abordaje de las fuentes, tanto primarias como secundarias, y me preguntaba, bueno, ¿cuáles fueron aquellas fuentes que, digo, a lo largo de los años de todo este proceso, se fueron resignificando, cobraron otro valor, o las que consideraste muy importantes en un momento después perdieron esa relevancia frente a otras fuentes u otros acontecimientos, incluso del contexto, como para interpretarlas, que fueron variando, no sé. Sí, no, yo, por ejemplo, cuando hago el primer trabajo tenía como la cosa más mítica. Cuando encuentro el archivo Dragún, que es desde el interior del movimiento, o sea, me permite ver, o sea, también movimientos internos, diferencias, los ciclos no fueron todos iguales, los ciclos incluso fueron, digamos, como adaptándose al contexto. Por ejemplo, del de 81 era un poco, ellos lo que querían eran, las primeras reuniones fueron dramaturgos exclusivamente, era Gorostiza, Somigliana, Cosas y Dragón. Y se suma Leandro Ragucci, que era escenógrafo, pero que discutían y querían, hay una cosa como medio contradictoria, pero ellos se quejaban que no tenían lugar en el teatro oficial, en dictadura.
entonces que no tenían existencia. Entonces deciden hacer ese ciclo de teatro argentino contemporáneo, al que llaman luego teatro abierto, que hace poquito en un libro de una compañera, Sandra Weisselman, no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia, una compañera de jurado, que le hace un trabajo, una entrevista muy importante a Rubens Correa, a quien yo también entrevisté, pero a ella le dice que teatro abierto era en una gira en Europa, en un festival se llama Teatro Abierto, o sea que también un poco como que eso lo voy a incorporar cuando revise mi estudio. Pero yendo a tu pregunta, para mí una de las esenciales es esa 3110. ¿Por qué? Porque 3110 marca, bueno, si fuimos resistentes en la dictadura, comienza el periodo institucional, democrático institucional. ¿Qué hacemos con un teatro abierto? Si éramos los resistentes y queremos seguir. Bueno, lo que pasa es que ahí termina el teatro abierto, digamos, en 83, y ellos hacen una de esas, esa es la Asamblea 3110, y ahí desarrollan cuatro proyectos. Uno es Teatro Abierto opina sobre no, uno es sobre la libertad. Parece que no les gustó, incluso Dragún no, perdón, Cartoon, a quien entrevisté, dice, no, era horrible, ¿viste? Como les dice, así que después cambiamos el nombre La Libertad, bueno, y ese proyecto no salió, pero yo considero que es teatro abierto, porque hubo debate, hacemos. El otro proyecto fue otro teatro, que lo dirigía Pedro Asquini, lo coordinaba, que era con temas marginales, la gente que vivía en los conventillos, los problemas de salud, la mujer obrera, que eso fue muy importante porque no se hablaba de la mujer obrera, de personas enfermas con discapacidades, que ahí dice mogólico, cosa que ahora no se puede decir eso, o sea, pasaron pasó tiempo, pero lo hacen con las mejores intenciones, tienen 10 temas, y bueno, y hacen obras en base a eso. Y otro teatro, ese se llama otro teatro. Después se constituyen unos 10 talleres autorales dirigidos por un maestro de teatro abierto, dramaturgo, y alguien que había entrado al teatro abierto, un maestro consagrado por ejemplo, Cosa con Cartoon, hacen uno, y de ahí sale Luis Sáez, Patricia Zangaro, entre tantos, no pronombro porque, digamos, de los más conocidos. Y esos nuevos autores empiezan a trabajar en el 84, por eso también considero porque hay un debate entre los historiadores del teatro abierto, que el 84 estuvo en blanco, no estuvo en blanco, o sea, estos documentos me permiten decir que no, que hubo actividad. Y estrenaron, sí, en el 85 en Fundar sus obras. Y después el teatrazo, que se expandió a distintos barrios de la capital, a distintas localidades del conurbano, lo que hoy diríamos conurbano, y en algunas provincias donde había ciertos contactos. Otra de las cosas que incorporó fue la murga al teatrazo. Y, creo que los nombres sí, que eran los dramaturgos que venían del teatro independiente. Cuando se incorpora la murga, es como una cosa que les hizo ruido a muchos de los integrantes del teatro abierto originario, porque la murga es algo popular, incorpora otras clases sociales, este, es en la calle, es con ruido, es- y bueno, y por eso ese sería en lo que yo llamé en el último trabajo que escribí, el devenir del teatro abierto, pero para otro momento. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irene. Bueno, también voy a poner, a ver, vista para que nos veamos todos. Ahí está. Bueno, ya nos queda igualmente poquito tiempo, pero bueno, como para pensar estaba justamente, bueno, viendo que obviamente en la mesa apareció mucho la idea del espectro, ¿no? Como un concepto bastante articulador en esa definición del espectro como ese lugar paradójico entre lo presente, lo ausente, lo tangible y lo intangible, como bien desarrolló Francisco.
Y por otro lado pensaba en relación a la mesa con, bueno, la exposición de Irene, donde lo que está introduciendo es bueno, una cuestión metodológica a partir justamente del estudio de las fuentes del teatro, ¿no? Y pensar también el teatro como un teatro irremediablemente perdido. Y ahí, bueno, surge esa intención archivística, digamos, de buscar la información que queda, los restos que quedan a partir del acontecimiento, ¿no? Como el teatro perdido a partir de debate, como también retomaba Cintia. Entonces pensaba, digo, por un lado, esta idea de la metodología, buscando de alguna manera con el discurso científico apresar un objeto y tratar de dar cuenta de él, y por otro lado, esta figura del espectro que justamente lo que hace es escapar de esa lógica, digamos, científica. Entonces me preguntaba cómo se piensan ustedes que se puede articular estas dos dimensiones en, digamos, cada una de las exposiciones que fueron realizando. Creo que hay una pista por ahí también en vínculo con lo que decía Vanina y Laura, y bueno, y también Cintia, vinculado también al lugar de la ficción. ¿Qué lugar tiene también la ficción para poder acceder o no a esos otros saberes, acontecimientos, memorias, ¿no? Recuerdos? No sé qué piensan, quién quiere hablar. O hacer otro tipo de comentario, no sé, a mí me surgió este recién. Yo voy a hacer un pequeño comentario, por lo menos lo que a mí me está en este momento haciendo pensar o desafiando, es la idea de pensar que precisamente lo espectral o esa dimensión de lo ficcional, de lo imaginario, también tiene un estatuto científico, es decir, no es la oposición, bueno, lo visible, lo tangible es lo científico y lo otro entra en el terreno de una elucubración, vaya a saber de qué características. Es tratar de construir eso también en el espacio de lo científico, de darle estatuto científico a eso que no es visible, que no es tangible y que está desafiando un orden de construcción del conocimiento. Entonces también, acerca de lo que me pregunto, es de las dimensiones del conocimiento que abre lo performático como forma de contacto con eso del orden de lo espectral y como forma de reactivación de sentimientos, emociones, traumas, un poco en clara conexión también con lo que dijo Vanina. Eh, Como que hay algo que se encuentra en los archivos y que por supuesto que lo tomamos, lo consideramos, lo valoramos en nuestro estudio, no es que es algo que desestimamos, pero que hay elementos que el archivo no puede capturar, sobre todo a nosotros nos pasa con la danza, donde es un terreno donde muchos registros de obras no existen, donde son fragmentarios, incompletos, y entonces creo que nos vemos en la obligación de preguntarle al documento sobre lo que nos ofrece y sobre lo que no nos ofrece y pensar los modos de acceso a eso que no nos ofrece, que en algunos casos tienen que ver con una construcción imaginaria, ficcional, una reconstrucción, una reactivación, una recreación. Particularmente es eso en lo que estoy en este momento pensando, es decir, no tengo todavía eh, certezas mucho más elaboradas, porque es bueno lo que estamos trabajando en la investigación desde un tiempo a esta parte. Bueno, muchísimas gracias, Laura. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo no más que la idea de lo espectral me dio muchas vías de pensamiento respecto a esto de archivos de sentimiento y archivos de trauma, porque obviamente fui a buscar la definición al campo de la salud, no de trauma. Y me encontraba con esto de el punto ciego que se manifiesta a través del síntoma. Y digo, bueno, pero acá hay un diagnóstico, forma parte del campo de la salud. Y un duelo no necesariamente, o sea, tenemos derecho a transitar duelo, tenemos derecho a ponernos tristes, estar alegres, y no necesariamente tiene que estar mediado por una explicación científico, biológico, fisiológico, ¿no? Entonces, eh, el concepto de espectro en tanto analítico es un poco una disputa de poder entre los campos de conocimiento. Esto que decía Laura recién o sea, pone en palabras esto
que venía pensando en la elaboración de este escrito, como decir, voy a ir al campo de la salud a buscar esto, cuando en la ficción, en el arte, en la imaginación y en la memoria estoy encontrando otras cosas que no necesariamente tiene que ver con esto que convoca Betkovich, la despatologización, ¿no? de la idea de trauma. Y un poco la reivindicación del derecho a sentir, del derecho a atravesar sentimientos y emociones que para ciertos grupos de poder resultan incómodas, ¿no? O necesitan ser domesticadas. Eh, Nada más eso. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, estamos un poco como justos con la hora. Em, pero bueno, básicamente agradecerles a cada uno de ustedes sus exposiciones, y también a todas las personas que nos siguieron por el canal de YouTube del instituto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Invitamos, por supuesto, a todos y a todas a seguir las actividades de las jornadas. Pueden ser, digamos, a través del programa, del Instagram, o también, digamos, bueno, de la publicidad, obviamente, del instituto. Así que, bueno, les agradecemos a todos y, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.